En la primera etapa del reto Piñón Cremallera, lo que hicimos fue realizar una investigación sobre el funcionamiento de este sistema y también sobre cómo se relaciona el movimiento angular del piñón con el movimiento lineal de la cremallera y asimismo el desplazamiento de la cremallera con el desplazamiento angular de las llantas. A partir de esto pudimos analizar cómo se comporta cada componente y por qué. Por último, entendimos el funcionamiento de la dirección de un auto y el por qué tiene que funcionar así. En la segunda etapa lo que se realizó fue un análisis a partir del ángulo de entrada y del desplazamiento que obtuvo la cremallera. También comenzamos a utilizar el programa SolidWorks para modelar nuestro sistema. Tanto el desplazamiento como los ángulos de entrada y de salida fueron los resultados de nuestro programa durante esta etapa. Anteriormente se habían realizado análisis analíticos para sacar el margen de error de lo que esto nos dio comparado con los análisis que nos dio SolidWorks. La etapa número 3 del reto se basó principalmente en la modelación de las ecuaciones dinámicas de nuestro vehículo. Para poder obtener las ecuaciones, se ocuparon los parámetros de masa, aceleración, distancia entre ejes y ancho de nuestro vehículo elegido, un Tesla S Performance. Las ecuaciones resultantes fueron las siguientes: la ecuación de la fuerza del motor y la ecuación de la fuerza del viento. Todo esto se obtuvo a partir del análisis del sistema de referencia, tales como el sistema global y el sistema llanta-vehículo. También se debe declarar que se obtuvieron los vectores de la posición y de la velocidad del auto con respecto al sistema vehículo global. Del mismo modo, se consiguió la aceleración del automóvil a partir del porcentaje de la fuerza del motor y las ecuaciones dinámicas. Después de haber obtenido todas estas fórmulas, se pudo modelar las ecuaciones para obtener la posición y la velocidad del automóvil en un periodo de tiempo determinado. Nosotros desarrollamos un programa en MATLAB que automatiza el llamado método de Euler que ya conocemos y hemos trabajado. Este programa logra correr el método de Euler varias veces hasta el punto en el que el margen de error dentro de esta solución matemática se vuelve casi nula, al ser preciso casi en su totalidad. Lo que nosotros planteamos para poder crear este código fue que las entradas del usuario fueran el valor de giro del volante y luego el valor del porcentaje de fuerza máxima en el motor. Teniendo esos valores en cuenta, pudimos utilizar la información recabada en las etapas anteriores, como lo son los datos de la ficha técnica que nos sirvieron para asignar variables y generar los cálculos necesarios para el correcto funcionamiento del programa. De igual forma, para entender un poco de lo que se trata cuando hablamos de la automatización, podemos entender que hicimos uso de ciclos for, así como funciones y ciclos if que nos permitieron hacer más eficaz el programa computacional. Dentro de este mismo existen los outputs que se ven reflejados en gráficas donde se pueden observar los resultados esperados dependiendo, claro, de las entradas que dé el usuario, así como el número de iteraciones que deseemos. Todo este proceso que hicimos también plasma una forma más sencilla de entender cómo funciona el método de Euler, así como logra ser un poco más amigable a la interpretación del usuario correspondiente.